Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. En este video les quiero hablar de los hijos del sultán Bayaceto I. Muchos de estos se enfrentaron en una guerra civil luego de que su padre fuera atrapado por los mongoles. También muchos terminarían siendo ejecutados, aunque todavía no existía legalmente la ley de fratricidio. Este video es a pedido de Alessandro Vélez. El sultán Bayaceto I reinó entre los años 1389 al 1402, sucediendo luego la guerra civil de sus hijos conocida como Interregno Otomano. Bayaceto tuvo en total 12 hijos. El mayor, Ertuğrul Çelebi, y acá quiero hacer la aclaración que Çelebi era un título que significa señor o caballero. Ertuğrul nació aproximadamente en 1376 y fue asesinado en una batalla en 1392. En principio, Ertuğrul era considerado como el sucesor de Bayaceto, ya que fue un gran militar. Süleyman Çelebi nació en 1377 y fue uno de los que disputó el trono otomano entre sus hermanos en el Interregno Otomano. Pero en 1411 es asesinado cuando escapaba hacia el Imperio Bizantino por su hermano Musa. Süleyman tuvo 2 hijos y una hija, Orhan, Mehmed Shah y Paşamelek Hatun. İsa Çelebi nació en 1380 y fue otro de los que disputó el trono del imperio en el Interregno Otomano, pero sería asesinado por personas leales a su hermano Mehmed en 1406, aunque luego Mehmed mandó ejecutar a los asesinos. Bayaceto tuvo otros 2 hijos que murieron muy jóvenes, llamados Buyuk Musa Çelebi e Ibrahim Çelebi. Mehmed Çelebi nació en 1389 y fue otro pretendiente al trono otomano, siendo el que se iba a convertir en sultán en 1413 como Mehmed I. Disputó el trono con sus hermanos İsa, Süleyman y Musa. Tuvo aproximadamente 7 hijos y 8 hijas y fallecería en 1421. El próximo, Kasım Yusuf Çelebi, nació en 1390. Tuvo un hijo llamado Orhan y durante el Interregno Otomano, aunque no peleó por el trono, su hermano Süleyman lo envió junto a una de sus hermanas como prisioneros a Constantinopla, donde fue cegado y moriría en 1417. Yusuf Çelebi, no hay muchos datos sobre él, sino que en algún momento fue hacia Constantinopla y se convirtió al cristianismo llamándose Demetrios. Musa Çelebi nació aproximadamente en 1390 y fue uno de los pretendientes del Imperio Otomano junto a Mehmed, Süleyman e İsa Çelebi. Terminó siendo estrangulado por orden de su hermano Mehmed en 1413. Otras fuentes dicen que en su última batalla perdió un brazo que luego le causaría la muerte. Mustafa Çelebi nació en 1393 y es conocido como Mustafa el Impostor. Mustafa fue capturado junto a su padre en 1402 y fue liberado en 1405, pero no participaría del Interregno Otomano, sino que se escondió. En 1413, luego que asciende su hermano Mehmed I, Mustafa le pide que se divida el imperio, pero Mehmed lo rechaza. Así que hubo una batalla, pero Mustafa perdió y se escondió en el Imperio Bizantino hasta 1416. Mehmed logró un acuerdo con el emperador bizantino y Mustafa terminó siendo exiliado a una isla. Cuando Mehmed fallece en 1421, Mustafa peleó el trono con Murad II, pero nuevamente perdería. Pero mientras escapaba fue atrapado y terminó siendo ejecutado en 1422 por Murad II. Muchos creyeron que en realidad no era hijo de Bayaceto I. Bayaceto tuvo 2 hijos más, llamados Hasan y Ömer Çelebi, que se cree que murieron de niños. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado este video corto. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.